El sol de la tarde se colaba por los vitrales del Palacio Real de Madrid, proyectando luces rojas y doradas sobre el rostro pálido de Isabel María Fernández de Borbón. La joven de 17 años observaba con aparente calma cómo su padre, el duque de Medina Sidonia, discutía los términos de su matrimonio con su primo hermano, Felipe Alfonso. «Es un honor para nuestra familia fortalecer los lazos con la casa de Oviedo», declaraba su padre con orgullo, ajustándose la chaqueta bordada con el escudo familiar. «La sangre debe mantenerse pura, como ha sido tradición desde nuestros antepasados». Isabel no podía articular las palabras adecuadas. Había crecido junto a Felipe, jugando en los jardines del palacio familiar en Sevilla, compartiendo tutores y celebraciones. El hecho de que ahora debiera convertirse en su esposa le resultaba incomprensible, pero las tradiciones aristocráticas españolas del siglo XVIII no dejaban espacio para los deseos personales. «Hija mía», su madre se acercó, ajustando el collar de perlas alrededor de su cuello. «Debes entender que este matrimonio asegurará nuestra posición en la corte. Los Borbones siempre han mantenido la pureza de su linaje. Es nuestro deber y privilegio». La habitación, decorada con tapices que narraban las glorias de sus antepasados, parecía asfixiarla. Las paredes, testigos de siglos de pactos similares, guardaban en silencio historias que Isabel comenzaba a intuir. «¿Y si nos negamos?», preguntó en un susurro apenas audible. Su padre la miró como si hubiera pronunciado una blasfemia. «¿Negaros?». El duque se acercó con pasos firmes. «No hay negación posible. El rey mismo ha bendecido esta unión. Vuestro matrimonio fortalecerá nuestra influencia en la corte y mantendrá las propiedades dentro de la familia». Lo que Isabel no sabía entonces era que este tipo de arreglos, comunes entre la nobleza europea, escondían consecuencias que nadie mencionaba en los salones ornamentados ni en las celebraciones fastuosas. Madrid, 1788. Los preparativos para la boda avanzaban con la precisión de un mecanismo de relojería. Isabel pasaba horas en pruebas de vestidos, recibiendo instrucciones sobre protocolo y escuchando consejos sobre cómo complacer a su futuro esposo. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, los sirvientes intercambiaban miradas preocupadas. «Es la cuarta generación que se casa entre primos», murmuró Dolores, la doncella más antigua, mientras preparaba el ajuar de la novia. «¿Ya viste lo que pasó con los hijos del conde de Villareal?». Catalina, la joven ayudante, se persignó rápidamente. «Dicen que el pequeño nació sin poder respirar bien, con la mandíbula tan prominente que no podía cerrar la boca», susurró. «Y la hija mayor nunca aprendió a hablar correctamente. La sangre se espesa, como el vino que se mezcla demasiadas veces», sentenciaba Dolores. «Pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Estos rumores, que corrían entre el servicio como ríos subterráneos, nunca llegaban a oídos de los nobles, o si lo hacían, eran desestimados como supersticiones populares». La ciencia de la época apenas comenzaba a comprender los mecanismos de la herencia, y las familias aristocráticas preferían atribuir cualquier defecto a designios divinos antes que cuestionar sus propias prácticas matrimoniales. El día de la boda, la Catedral de Madrid resplandecía con miles de velas. Isabel, bajo capas de seda y encaje, parecía una muñeca de porcelana mientras avanzaba hacia el altar donde la esperaba Felipe Alfonso. A sus 21 años, su primo mostraba ya signos de lo que los médicos llamaban el rasgo familiar: mandíbula prominente, labio inferior grueso y una frente estrecha. Rasgos que se habían acentuado generación tras generación. «Estás hermosa», susurró Felipe cuando ella llegó a su lado. «Juntos preservaremos el legado de nuestros ancestros». La ceremonia transcurrió con la solemnidad propia de un evento real.
Los invitados, representantes de las más antiguas familias nobles de España, observaban con aprobación. Nadie parecía notar, o quizás preferían ignorar, que entre los asistentes de más edad, varios mostraban dificultades para caminar, rasgos faciales distintivamente deformados o comportamientos erráticos que las familias justificaban como peculiaridades aristocráticas. Esa noche, en la intimidad de la cámara nupcial, Isabel descubrió otra realidad del matrimonio noble. Felipe, torpe y ansioso, apenas parecía consciente de su incomodidad. Sus movimientos revelaban la misma falta de coordinación que caracterizaba a varios miembros de la familia, otro signo de lo que décadas más tarde la ciencia identificaría como consecuencias de la endogamia. «Pronto tendremos un heredero», declaró Felipe con satisfacción al terminar. «Un niño que continúe con la gloria de los Borbones y los Oviedo». Isabel miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba los jardines del palacio. Por primera vez, permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Los primeros años de matrimonio transcurrieron con la rutina esperada. Isabel aprendió a administrar el palacio de verano en Toledo, mientras Felipe se ocupaba de los asuntos políticos en Madrid. Las visitas entre ambos eran breves pero frecuentes, siempre con el propósito declarado de concebir al heredero que la familia esperaba. Fue durante su tercer año de matrimonio cuando Isabel comenzó a notar comportamientos preocupantes en su esposo. Felipe sufría cambios de humor repentinos, pasando de la afabilidad a la ira en cuestión de minutos. En ocasiones, parecía olvidar conversaciones recientes o se quedaba mirando al vacío durante largos periodos. «Es el peso de las responsabilidades», justificaba su suegra, la duquesa de Oviedo, cuando Isabel intentaba expresar sus preocupaciones. «Los hombres de nuestra familia siempre han tenido un temperamento particular. Es la intensidad de nuestra sangre noble». Pero Isabel había empezado a cuestionar estas explicaciones. Durante sus visitas a la biblioteca del palacio, había comenzado a estudiar textos médicos, aprovechando la educación privilegiada que había recibido. Los tratados modernos que llegaban de Francia e Inglaterra sugerían teorías sobre la herencia que contradecían las creencias tradicionales de la nobleza española. Un día, mientras revisaba correspondencia antigua, encontró cartas entre su abuela y una prima lejana que vivía en Francia. En ellas discutían abiertamente los problemas de salud que afligían a sus familias. «Mi querida Leonor», escribía la prima, «los médicos franceses comienzan a teorizar que estos males que afectan a nuestras familias podrían estar relacionados con la costumbre de matrimonios entre parientes cercanos. El doctor Moreau ha observado patrones similares en otras casas nobles y sugiere que la sangre nueva podría ser beneficiosa para fortalecer a las generaciones futuras». La respuesta de su abuela revelaba una conciencia incómoda. «Comprendo tus preocupaciones, querida prima, pero ¿qué alternativa tenemos? Nuestras propiedades se dispersarían, nuestros títulos se diluirían. El precio que pagamos por la pureza es alto, pero necesario para mantener nuestra posición. Además, ¿quién podría demostrar que estos médicos están en lo cierto? Nuestros antepasados han seguido estas costumbres durante siglos». Isabel guardó las cartas con manos temblorosas. Lo que había sido una vaga inquietud comenzaba a tomar forma concreta en su mente. Y mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, su propio cuerpo le dio otra señal. Estaba embarazada. La noticia fue recibida con júbilo en ambas familias. Se organizaron celebraciones, se encargaron oraciones especiales en la catedral y se consultó a los mejores médicos de la corte para asegurar un embarazo saludable. Nadie mencionaba los temores que, Isabel lo sabía ahora, muchos compartían en silencio. Durante esos meses, Isabel comenzó a observar más atentamente a los miembros de su familia política.
El tío de Felipe, don Rodrigo, apenas podía caminar sin ayuda a los 50 años y mostraba una deformidad en la columna que empeoraba con el tiempo. La prima Margarita, apenas 2 años mayor que Isabel, había dado a luz 3 veces, pero solo un niño había sobrevivido y mostraba claros signos de retraso en su desarrollo. «Son pruebas que Dios nos envía», le explicó su confesor cuando Isabel se atrevió a expresar sus preocupaciones. «Las familias nobles deben cargar con responsabilidades que el pueblo común no comprende». Pero Isabel ya no aceptaba estas explicaciones. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su determinación de entender lo que estaba sucediendo. Su hijo o hija merecía conocer la verdad, incluso si esa verdad cuestionaba siglos de tradición aristocrática. El parto fue difícil y prolongado. Después de casi 2 días de sufrimiento, Isabel dio a luz a un niño al que llamaron Carlos Felipe, en honor a sus antepasados. Desde el primer momento, las comadronas intercambiaron miradas preocupadas que intentaron ocultar a la exhausta madre. «¿Qué ocurre?», exigió Isabel, extendiendo los brazos para recibir a su hijo. «Quiero ver a mi hijo ahora mismo». Cuando por fin le entregaron al bebé, envuelto en mantas de seda bordadas con el escudo familiar, Isabel comprendió inmediatamente el motivo de la preocupación. El pequeño Carlos Felipe tenía la mandíbula prominente característica de la familia, pero mucho más acentuada, al punto que sus labios no podían cerrarse completamente. Sus piernas parecían inusualmente cortas y sus dedos estaban unidos por una membrana, como si la naturaleza hubiera olvidado separarlos correctamente. «Es el rasgo de los Borbones», declaró la duquesa, que había entrado a la habitación para conocer a su nieto. «La marca de nuestra nobleza». Isabel, agotada por el parto pero con la mente más clara que nunca, miró a su suegra directamente a los ojos. «No, señora, es el precio que pagamos por nuestra arrogancia». Los primeros años de vida de Carlos Felipe confirmaron los temores de Isabel. El niño tardó más de lo normal en sostener la cabeza, en sentarse por sí mismo, en dar sus primeros pasos. Su respiración era trabajosa, especialmente durante el sueño, y su desarrollo del habla era prácticamente inexistente a una edad en que otros niños ya formaban frases completas. «Es simplemente un niño tranquilo», insistía Felipe, negándose a reconocer lo evidente. «Los hombres de nuestra familia siempre han sido de desarrollo tardío. Yo mismo no hablé hasta los 4 años, según me ha contado mi madre». Isabel ya no podía contentarse con estas explicaciones. Aprovechando su posición privilegiada, había establecido correspondencia con médicos franceses e ingleses, utilizando el pretexto de consultas generales sobre la salud infantil. Las respuestas, cuidadosamente formuladas pero reveladoras, confirmaban sus sospechas. Un médico de Edimburgo, el Dr. James McTavish, se atrevió a ser más explícito en su respuesta. «Sin haber examinado personalmente al joven en cuestión, debo abstenerme de un diagnóstico definitivo. Sin embargo, los síntomas que describe son consistentes con lo que hemos observado en familias donde los matrimonios consanguíneos han sido práctica común durante generaciones. La ciencia moderna comienza a comprender que ciertas debilidades pueden acentuarse cuando la sangre familiar no se renueva con uniones externas». Esta carta, que Isabel guardaba bajo llave en su escritorio personal, se convirtió en su talismán de verdad en un mundo construido sobre mentiras convenientes. Mientras tanto, la corte madrileña continuaba con sus rituales habituales. Se organizaban bailes, cacerías y ceremonias donde las familias nobles exhibían sus riquezas y poder. Carlos Felipe, que ya había cumplido 5 años, permanecía oculto en las habitaciones privadas del palacio, atendido por sirvientes seleccionados por su discreción y lealtad. «El heredero está recibiendo una educación especializada», era la explicación oficial. «Su delicada salud requiere un ambiente controlado».
Sin embargo, los rumores comenzaban a extenderse. Las otras familias nobles, aunque practicaban costumbres similares, no perdían oportunidad de especular sobre la ausencia del joven heredero de los Oviedo Borbón. Fue durante una de estas celebraciones cuando Isabel conoció a Alejandro Mendoza, un médico recién llegado de América que había sido invitado a la corte por sus innovadores tratamientos para dolencias respiratorias. A diferencia de la mayoría de los cortesanos, el doctor Mendoza hablaba con franqueza y mostraba un interés genuino en el bienestar de sus pacientes sin importar su rango social. He trabajado con comunidades indígenas en el Nuevo Mundo, le explicó durante una conversación en los jardines del palacio. Ellos comprenden instintivamente algo que nuestra sociedad civilizada parece haber olvidado: la importancia de la diversidad en la descendencia. Isabel, cautelosa pero intrigada, comenzó a confiar en este hombre que ofrecía perspectivas tan diferentes a las que había escuchado toda su vida. «Hipotéticamente, doctor», preguntó un día, mientras paseaban por una galería alejada de oídos indiscretos, ¿qué aconsejaría a una madre cuyo hijo muestra signos de debilidad hereditaria? El médico la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. «Hipotéticamente, señora, le diría que hay tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida, aunque no puedan revertir las condiciones de nacimiento. Y le aconsejaría que considerara cuidadosamente las decisiones matrimoniales para las generaciones futuras». Esta conversación marcó el inicio de una colaboración secreta. Con la excusa de consultas rutinarias, el doctor Mendoza comenzó a tratar a Carlos Felipe. Aunque no podía curar sus condiciones congénitas, sus métodos mejoraron notablemente la respiración del niño y desarrolló ejercicios específicos para fortalecer sus músculos y estimular su desarrollo cognitivo. Felipe, inicialmente escéptico, terminó aceptando estos tratamientos al ver las pequeñas pero significativas mejoras en su hijo. Sin embargo, se negaba rotundamente a discutir las causas subyacentes de la condición de Carlos Felipe. «Son designios divinos que no nos corresponde cuestionar», declaraba, cerrando cualquier conversación que se aproximara peligrosamente a la verdad. La relación entre Isabel y su esposo se había vuelto cada vez más distante. Felipe pasaba la mayor parte de su tiempo en Madrid, ocupado en asuntos políticos y, según rumores que llegaban a oídos de Isabel, encontrando consuelo en los brazos de cortesanas que no le cuestionaban ni le recordaban sus responsabilidades familiares. Una tarde de otoño, mientras Carlos Felipe recibía su tratamiento, Isabel encontró valor para confrontar directamente al doctor Mendoza. «¿Cuántas familias como la nuestra ha tratado, doctor?». El médico hizo una pausa antes de responder, midiendo cuidadosamente sus palabras. «En mis 15 años de práctica he atendido a miembros de al menos 12 casas nobles españolas con condiciones similares», respondió finalmente. «Y he consultado con colegas que reportan observaciones similares en las cortes de Austria, Francia y Portugal. ¿Y todas estas familias practican matrimonios consanguíneos?». «Sin excepción, señora. La evidencia es abrumadora, aunque pocos se atreven a reconocerla públicamente». Isabel sintió cómo el peso de siglos de tradición y engaño se asentaba sobre sus hombros. Su hijo, su precioso Carlos Felipe, pagaba el precio de una vanidad aristocrática que se remontaba a generaciones antes de su nacimiento. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, con una determinación que sorprendió al propio médico. «Para Carlos Felipe, podemos continuar con los tratamientos que mejoran su calidad de vida», respondió honestamente. «Pero para el futuro, la solución requeriría un cambio radical en las costumbres matrimoniales de familias como la suya. Un cambio que nadie está dispuesto a aceptar», concluyó Isabel con amargura. «No todos son tan resistentes al cambio como usted cree», insinuó el médico. «Existen círculos, incluso dentro de la nobleza,
donde estas verdades comienzan a ser discutidas. La ciencia avanza, señora, y con ella nuevas comprensiones sobre la naturaleza humana. Esa noche, mientras observaba dormir a su hijo, cuya respiración silbante revelaba el esfuerzo que suponía para él incluso esta función básica, Isabel tomó una decisión. Ya no podía ser cómplice silenciosa de un sistema que sacrificaba la salud de sus hijos en el altar de la pureza genealógica y la concentración de poder. La oportunidad de actuar llegó meses después, cuando Felipe anunció la visita de su primo segundo, el duque de Valladolid, quien traería consigo a su hija María Cristina para fortalecer los lazos familiares. Isabel comprendió inmediatamente lo que esto significaba. Estaban considerando un futuro matrimonio entre Carlos Felipe y su prima, perpetuando el ciclo de endogamia que había devastado a tantas generaciones. «No lo permitiré», declaró firmemente durante una cena privada con su esposo. «Nuestro hijo no se casará con otra prima». Felipe la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «No es una decisión que te corresponda tomar, querida. Los matrimonios de nuestra familia siempre han sido arreglados por los cabezas de familia, como bien sabes. ¿Acaso no ves lo que le hemos hecho?» Isabel no pudo contener más su frustración. ¿No ves que cada generación está más afectada que la anterior? Carlos Felipe apenas puede respirar correctamente y tú ya estás planeando que tenga hijos que sufrirán aún más. ¡Basta! Felipe golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la vajilla de plata. No toleraré estas ideas revolucionarias en mi casa. Si ese médico americano te ha llenado la cabeza de tonterías, me aseguraré de que no vuelva a pisar nuestro palacio. Isabel comprendió que la confrontación directa no la llevaría a ninguna parte. Necesitaba aliados, evidencia irrefutable y, sobre todo, una estrategia que pudiera cambiar siglos de tradición sin provocar un escándalo que destruyera a su familia. La visita del duque de Valladolid y su hija se convirtió en el catalizador perfecto. María Cristina, una joven de 14 años, mostraba claros signos de lo que ahora Isabel reconocía como el rasgo familiar. La mandíbula prominente, dificultades de coordinación y un ligero retraso cognitivo que sus padres intentaban disimular con explicaciones sobre su naturaleza soñadora. Durante la visita oficial, Isabel se mantuvo cordial y cumplió con todos los protocolos esperados. Pero en privado, inició un plan que había estado gestando durante meses. Primero contactó con Dolores, la antigua doncella que ahora servía en el palacio del duque de Medina Sidonia. A través de ella obtuvo acceso a registros familiares que se remontaban a 5 generaciones, documentando nacimientos, muertes prematuras y condiciones de salud que rara vez se mencionaban en público. Luego, a través del doctor Mendoza, estableció correspondencia con médicos y científicos de toda Europa que estudiaban la herencia y sus implicaciones. Recopiló informes, testimonios y observaciones científicas que respaldaban lo que hasta entonces solo habían sido sospechas y rumores. Finalmente, y quizás lo más arriesgado, comenzó a formar una alianza silenciosa con otras mujeres nobles que, como ella, habían visto a sus hijos sufrir las consecuencias de matrimonios consanguíneos. Mujeres que, desde su posición de influencia como esposas y madres, podían iniciar un cambio gradual, pero significativo, en las costumbres matrimoniales de la aristocracia española. «No podemos cambiar el pasado», les dijo durante una reunión secreta, organizada bajo el pretexto de una tarde de bordado. «Pero podemos proteger el futuro de nuestros hijos y nietos». Entre estas aliadas estaba la duquesa de Alba, cuyo poder e independencia la protegían de muchas convenciones sociales, y la condesa de Montijo, cuya brillante inteligencia le había permitido ejercer una influencia considerable en círculos políticos e intelectuales.
Lo que propones es nada menos que una revolución silenciosa, observó la duquesa de Alba. Desafiar siglos de tradición no será fácil ni rápido. No busco cambios rápidos, respondió Isabel. Busco sembrar semillas de verdad que crezcan con el tiempo. Nuestros hijos ya han pagado un precio demasiado alto. Debemos asegurarnos de que las generaciones futuras no continúen sufriendo por nuestra vanidad y nuestra ignorancia. La condesa de Montijo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tengo contactos en la corte francesa. Allí, estas ideas comienzan a ser discutidas abiertamente en círculos científicos. Podríamos traer algunos de esos debates a España, gradualmente bajo el patrocinio de nuestras familias. Así nació lo que más tarde sería conocido como el Círculo de Doña Isabel, un movimiento discreto pero influyente que combinaba la ciencia emergente con la influencia social para transformar las prácticas matrimoniales de la aristocracia española. Mientras tanto, en su propio hogar, Isabel enfrentaba una batalla personal igualmente difícil. Felipe, alertado por rumores sobre las actividades de su esposa, había intensificado su vigilancia y limitado sus movimientos. Me han informado que mantienes correspondencia con médicos extranjeros y que organizas reuniones sospechosas. La confrontó una noche. ¿Acaso intentas avergonzar a nuestra familia? Intento salvarla, respondió Isabel con una calma que sorprendió a su esposo. Intento asegurar que el apellido Oviedo Borbón sobreviva no solo en títulos y propiedades, sino en descendientes sanos que puedan honrarlo verdaderamente. Tus ideas modernas solo traerán desgracia, insistió Felipe. La pureza de nuestra sangre es lo que nos distingue del vulgo. La verdadera desgracia es ver sufrir a nuestro hijo mientras nos negamos a reconocer la causa de su sufrimiento, respondió Isabel. Y si esa pureza de la que hablas produce hijos que apenas pueden respirar o hablar, quizás sea hora de cuestionar su valor. Esa noche marcó un punto de inflexión en su matrimonio. Felipe, incapaz de refutar los argumentos de Isabel, pero igualmente incapaz de abandonar las creencias en las que había sido educado, se retiró a sus aposentos, dejando a su esposa con la certeza de que la brecha entre ellos nunca podría cerrarse. Sin embargo, Isabel había encontrado una nueva forma de poder en su determinación de proteger a su hijo y cambiar el destino de su familia. Ya no era la joven ingenua que había aceptado su matrimonio como un deber inevitable. Ahora era una mujer con un propósito, dispuesta a desafiar siglos de tradición por el bien de las generaciones futuras. Carlos Felipe, ajeno a las batallas que se libraban en su nombre, continuaba con sus tratamientos bajo la supervisión del doctor Mendoza. A los 7 años había logrado avances significativos. Podía caminar sin ayuda, aunque con un balanceo característico, y había comenzado a formar palabras simples para deleite de su madre. Ma, pronunció un día, extendiendo sus pequeñas manos hacia Isabel. Ese simple sonido, esa palabra tan común que muchas madres daban por sentada, representó para Isabel una victoria personal que fortaleció aún más su resolución. Su hijo merecía cada oportunidad posible, cada tratamiento disponible y, sobre todo, un futuro donde no estuviera destinado a repetir los errores del pasado. Sí, mi amor, respondió, abrazándolo con cuidado para no lastimar su frágil cuerpo. Mamá está aquí, y mamá siempre luchará por ti. Madrid, 1803. 15 años habían pasado desde el nacimiento de Carlos Felipe, y la corte española había experimentado transformaciones que pocos hubieran anticipado. La influencia francesa, acelerada por los eventos revolucionarios en el país vecino, había traído nuevas ideas sobre ciencia, medicina y derechos individuales que resonaban incluso en los círculos más tradicionales de la aristocracia. Isabel, ahora en sus 30 y tantos, había consolidado su posición como una de las damas más respetadas e influyentes de la corte,
no por su belleza o riqueza, sino por su inteligencia y determinación. El círculo que había fundado discretamente años atrás se había expandido para incluir no solo a mujeres nobles, sino también a médicos, intelectuales y políticos progresistas que reconocían la necesidad de reformas en muchos aspectos de la sociedad española. Carlos Felipe, a pesar de sus limitaciones físicas y cognitivas, había superado muchas expectativas gracias a los tratamientos constantes y a la dedicación de su madre. Podía comunicarse con frases simples, leer textos básicos y moverse con relativa independencia usando un bastón especialmente diseñado. Su rostro seguía mostrando los rasgos característicos de generaciones de endogamia, pero su sonrisa genuina y su naturaleza amable le habían ganado el afecto de quienes lo conocían realmente. Felipe, por su parte, había asumido una actitud de resignada aceptación. Aunque nunca llegó a apoyar abiertamente las iniciativas de Isabel, tampoco las obstaculizó activamente. Pasaba largos periodos en Madrid ocupado con asuntos políticos, mientras Isabel administraba las propiedades familiares y supervisaba la educación de Carlos Felipe. La relación entre ambos se había transformado en una especie de tregua fría. Mantenían las apariencias en público, colaboraban en asuntos familiares cuando era necesario, pero rara vez compartían momentos de verdadera intimidad o confianza. Fue durante ese periodo cuando la familia enfrentó una nueva crisis que pondría a prueba todos los avances logrados por Isabel. María Eugenia, la sobrina de Felipe, había cumplido 16 años y, siguiendo la tradición familiar, sus padres habían comenzado a considerar posibles matrimonios. Carlos Felipe, como primo y miembro de una rama principal de la familia, era un candidato natural según las antiguas costumbres. La noticia llegó a Isabel a través de una carta de su cuñada, la madre de María Eugenia. Querida Isabel, confiando en nuestra relación familiar, te escribo para discutir un asunto que beneficiaría grandemente a nuestras dos casas. Mi María Eugenia ha florecido en una joven encantadora, educada en las mejores tradiciones. El conde y yo hemos considerado que una unión entre ella y tu Carlos Felipe sería ventajosa para ambas familias, manteniendo nuestras propiedades unidas y fortaleciendo nuestra posición en la corte. Esperamos tu favorable respuesta para iniciar las conversaciones formales. Con afecto, Leonor. Isabel leyó la carta varias veces, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. Después de todos estos años, después de las evidencias recopiladas, después de los sufrimientos visibles de Carlos Felipe, la familia insistía en continuar con las mismas prácticas que habían causado tanto daño. Su respuesta fue diplomática pero firme. Querida Leonor, agradezco tu consideración hacia nuestra familia. María Eugenia es, sin duda, una joven admirable, y cualquier familia sería afortunada de recibirla como nuera. Sin embargo, debo declinar respetuosamente tu propuesta. El estado de salud de Carlos Felipe requiere toda nuestra atención, y los médicos nos han aconsejado posponer cualquier consideración matrimonial hasta que su condición se estabilice completamente. Además, como quizás hayas escuchado, nuevos estudios médicos sugieren beneficios significativos en uniones entre familias no emparentadas. Estaría encantada de compartir esta información contigo durante tu próxima visita. Con sincero afecto, Isabel. La respuesta no se hizo esperar. El padre de María Eugenia, el conde de Villafranca, visitó personalmente a Felipe en Madrid, expresando su disgusto por lo que consideraba un insulto a su familia. Tu esposa se ha extralimitado, le advirtió Felipe esa noche durante una cena tensa en el Palacio de Toledo. El conde está profundamente ofendido. Insinuar que su hija no es adecuada para nuestro hijo. Nunca insinué tal cosa, respondió Isabel con calma. Simplemente expuse hechos médicos
y la realidad de la condición de Carlos Felipe. Hechos médicos. Felipe pronunció las palabras con desprecio. Teorías extranjeras que desafían siglos de tradición familiar. El conde amenaza con retirar su apoyo en asuntos políticos cruciales si no reconsideramos. Isabel dejó los cubiertos sobre la mesa y miró directamente a su esposo. ¿Has visto realmente a nuestro hijo últimamente, Felipe? ¿Has notado cómo lucha por respirar cuando hace el menor esfuerzo? ¿Cómo sus manos tiemblan cuando intenta sostener un libro? ¿Quieres que sus hijos sufran aún más? Felipe desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de su esposa. Los médicos dicen que estas condiciones son aleatorias, designios divinos. Los médicos a los que tú escuchas dicen eso, le interrumpió Isabel. Aquellos que temen ofender a familias poderosas, pero la ciencia moderna, los estudios realizados en toda Europa, todos señalan en la misma dirección. Los matrimonios entre parientes cercanos, generación tras generación, producen exactamente los problemas que sufre Carlos Felipe. Se levantó y caminó hacia la ventana desde donde podía ver los jardines del palacio, donde tantas generaciones de su familia habían caminado, orgullosas de un linaje que ahora sabía estaba envenenado por la arrogancia. No permitiré que nuestro hijo sea sacrificado en el altar de la tradición, declaró con una determinación que no admitía réplica. Y si eso significa enfrentarme a toda la nobleza española, que así sea. Felipe permaneció en silencio durante varios minutos, debatiéndose entre la lealtad a las tradiciones en las que había sido educado y la innegable evidencia que tenía frente a sus ojos cada vez que miraba a su hijo. ¿Qué propones entonces?, preguntó finalmente, con una voz que revelaba rendición más que convicción. Primero, rechazar formalmente cualquier propuesta de matrimonio entre Carlos Felipe y María Eugenia, o cualquier otra prima, respondió Isabel. Segundo, continuar con los tratamientos que han demostrado mejorar su calidad de vida. Y tercero, cuando llegue el momento adecuado, considerar uniones con familias nobles no emparentadas con la nuestra. El escándalo será considerable, murmuró Felipe. El verdadero escándalo es que hayamos permitido que esto continuara durante tanto tiempo, sabiendo las consecuencias, replicó Isabel. Además, no somos los únicos. El círculo ha identificado al menos 15 familias nobles que están reconsiderando silenciosamente sus prácticas matrimoniales. Felipe levantó la mirada, sorprendido. ¿15 familias? ¿Quiénes? Isabel sonrió ligeramente, reconociendo que había captado el interés de su esposo por primera vez en años. Los Mendoza de Granada han arreglado un matrimonio para su hija mayor con una familia noble italiana. Los Velázquez están considerando una alianza con una prominente familia francesa. Incluso los Medina Sidonia, tu propia familia extendida, están explorando posibilidades con la nobleza portuguesa. Felipe se recostó en su silla, procesando esta información. Como político experimentado, comprendía las implicaciones de un movimiento tan coordinado entre familias influyentes. ¿Todo esto ha sucedido bajo mis narices?, preguntó con una mezcla de asombro e irritación. Ha sucedido porque era necesario, respondió Isabel. Porque madres y padres finalmente están reconociendo que el verdadero legado que dejamos no son tierras o títulos, sino hijos sanos, capaces de honrar esos legados. Esa noche marcó un punto de inflexión en la relación entre Isabel y Felipe, y en el futuro de su familia, aunque Felipe nunca llegaría a defender públicamente las ideas que Isabel promovía, dejó de oponerse activamente a ellas. Más importante aún, acordó rechazar formalmente la propuesta de matrimonio para Carlos Felipe, citando razones de salud que, sin revelar toda la verdad, permitían mantener la dignidad de todas las familias involucradas.
Los años siguientes trajeron cambios significativos, no solo para la familia Oviedo Borbón, sino para toda la aristocracia española. La invasión napoleónica de 1808 desestabilizó las estructuras tradicionales de poder, creando un espacio para nuevas ideas y prácticas. Muchas familias nobles, forzadas al exilio o a adaptarse a las nuevas realidades políticas, comenzaron a reconsiderar tradiciones que antes parecían inamovibles. Carlos Felipe, que había cumplido 20 años, continuaba con sus tratamientos bajo la supervisión del doctor Mendoza y un equipo de especialistas que Isabel había reunido a lo largo de los años. Aunque nunca alcanzaría la plena independencia física o intelectual, había desarrollado habilidades artísticas notables, especialmente en la pintura, donde su perspectiva única del mundo se traducía en obras de sorprendente belleza y originalidad. Isabel había adaptado sus expectativas para el futuro de su hijo. En lugar de prepararlo para las responsabilidades tradicionales de un heredero noble, había fomentado sus talentos naturales y asegurado que recibiera la educación y el apoyo que necesitaba para vivir con dignidad. Nunca esperé que pudiera expresarse con tanta profundidad, comentó Felipe una tarde mientras observaban a Carlos Felipe trabajar en un lienzo en los jardines del palacio. Sus pinturas tienen algo especial. Siempre ha visto el mundo de manera diferente, respondió Isabel. Ahora ha encontrado una forma de compartir esa visión con nosotros. La relación entre ambos se había suavizado con los años. El tiempo y las adversidades compartidas habían creado, si no amor renovado, al menos un respeto mutuo y una comprensión más profunda. Fue durante ese periodo cuando Isabel recibió una visita inesperada. María Eugenia, la joven que años atrás había sido propuesta como esposa para Carlos Felipe. Ahora una mujer de 23 años mostraba la elegancia y compostura propias de su educación aristocrática, pero también una determinación que recordaba a Isabel a sí misma en su juventud. Tía Isabel, la saludó utilizando el término familiar aunque no existía un parentesco directo. He venido a agradecerte personalmente. ¿Agradecerme? Isabel la invitó a sentarse en el salón privado donde recibía a sus visitantes más íntimos. Por rechazar el matrimonio que mis padres propusieron, explicó María Eugenia. En aquel momento me sentí humillada, lo confieso, pero ahora comprendo que fue el mayor favor que alguien podría haberme hecho. Isabel estudió el rostro de la joven, reconociendo en ella los mismos rasgos familiares que afectaban a Carlos Felipe, aunque menos pronunciados. ¿Qué te ha llevado a esa conclusión?, preguntó con genuino interés. Me he casado hace un año, respondió María Eugenia con una sonrisa, con el conde Antonio Salvatierra, de una familia noble valenciana sin parentesco con la nuestra. Estoy esperando nuestro primer hijo. Sus manos se posaron instintivamente sobre su vientre, donde se adivinaba el inicio de su embarazo. Los médicos dicen que todo progresa normalmente, continuó, y he estado leyendo los estudios que has ayudado a difundir. Comprendo ahora lo que intentabas hacer, no solo por tu hijo, sino por todos nosotros. Isabel sintió cómo la emoción anudaba su garganta. Después de tantos años de lucha, de enfrentar resistencia y escepticismo, ver a esta joven que había tomado decisiones diferentes basadas en conocimiento, no en miedo o tradición ciega, representaba una victoria más significativa que cualquier reconocimiento oficial. Te deseo toda la felicidad del mundo, María Eugenia, dijo finalmente, y salud para tu hijo. Hija, corrigió la joven con una sonrisa. Los médicos creen que será una niña. La llamaremos Isabel, si me lo permites. Esa noche, sola en sus aposentos, Isabel escribió en el diario que había mantenido durante años. Hoy he visto el futuro que soñé cuando comenzamos este camino. María Eugenia representa la primera generación
que toma decisiones basadas en conocimiento, no en superstición o tradición ciega. Su hijo, su hija, nacerá con posibilidades que Carlos Felipe nunca tuvo. No es una victoria completa, y el camino sigue siendo largo, pero es un comienzo. Las semillas que plantamos están comenzando a florecer. Con la derrota de Napoleón y la restauración de Fernando VII al trono español, muchas familias aristocráticas esperaban un retorno a las tradiciones anteriores. Sin embargo, los años de ocupación francesa y exposición a ideas ilustradas habían dejado una marca imborrable en la sociedad española. Isabel, ahora en sus 40 años, había transformado su círculo inicial en una red influyente que combinaba aristocracia progresista, médicos, científicos y educadores. Su palacio en Toledo se había convertido en un centro de intercambio intelectual donde se discutían abiertamente temas que antes apenas se mencionaban en susurros. Carlos Felipe, a sus 27 años, había desarrollado una reputación considerable como artista. Sus pinturas, caracterizadas por perspectivas inusuales y uso del color que algunos críticos describían como visionario, se exhibían en colecciones privadas y comenzaban a atraer atención internacional. Aunque nunca se casaría ni tendría hijos propios, había encontrado propósito y satisfacción en su arte y en el papel que desempeñaba en la transformación gradual de la sociedad aristocrática española. Felipe, cuya salud había comenzado a deteriorarse en los últimos años, mostrando los mismos problemas respiratorios y neurológicos que afectaban a Carlos Felipe, pero acentuados por la edad, había desarrollado una nueva apreciación por el trabajo de su esposa y su hijo. Nunca imaginé que viviría para ver estos cambios, comentó durante una reunión familiar donde se discutía el matrimonio de un sobrino con una joven de la burguesía comerciante, una unión impensable generaciones atrás. Temía que estuvieras destruyendo nuestro legado, pero ahora veo que lo estabas salvando. Isabel tomó su mano, notando cómo el temblor que había comenzado como un leve inconveniente años atrás, ahora dificultaba incluso los movimientos más simples. Nuestro verdadero legado nunca fueron los títulos o las tierras, respondió. Son las vidas que tocamos, las verdades que defendemos, los cambios que iniciamos, que continuarán mucho después de que nos hayamos ido. En los años siguientes, Isabel compilaría toda la información, correspondencia y estudios médicos que había recopilado en lo que se convertiría en uno de los primeros tratados comprensivos sobre genética humana, aunque ese término aún no existía. Publicado inicialmente de forma anónima sobre la herencia y la salud de las familias nobles, se convertiría en un texto influyente que circularía en círculos médicos y aristocráticos de toda Europa. Carlos Felipe, quien había desarrollado un interés en la documentación visual, complementó el trabajo de su madre con una serie de retratos familiares que, vistos en secuencia cronológica, ilustraban de manera elocuente los efectos físicos de generaciones de endogamia. Estas obras, demasiado controversiales para exhibición pública en su tiempo, se conservarían en archivos privados hasta bien entrado el siglo XX, cuando finalmente serían reconocidas por su valor histórico y científico. Felipe falleció en 1820 a los 53 años, una edad considerada prematura incluso para los estándares de la época. Los registros médicos, meticulosamente mantenidos por Isabel, documentaron el progresivo deterioro neurológico y respiratorio que finalmente llevó a su muerte, proporcionando evidencia adicional para los estudios que estaba compilando. En su lecho de muerte, tomó la mano de Isabel y en un momento de lucidez entre episodios de confusión, le dijo: «Tenías razón, siempre tuviste razón. Perdóname por no haber tenido tu valentía». Isabel, que había superado años atrás cualquier resentimiento hacia el hombre
con quien había compartido su vida durante más de 3 décadas, simplemente asintió. «Hicimos lo mejor que pudimos con el conocimiento que teníamos», respondió. «Y al final contribuiste a cambiar el curso de nuestra familia». Después de la muerte de Felipe, Isabel dedicó el resto de su vida a 2 propósitos: cuidar de Carlos Felipe y continuar su trabajo educativo y científico. Su casa se convirtió en un refugio para jóvenes nobles que cuestionaban las tradiciones familiares, y su correspondencia con médicos y científicos de toda Europa contribuyó significativamente al creciente campo de la genética humana. En 1830, con Carlos Felipe a su lado, Isabel fue testigo de un momento que representaba la culminación de décadas de esfuerzo: la publicación de un decreto real que, aunque no prohibía explícitamente los matrimonios consanguíneos, requería la consulta médica y el consentimiento informado para uniones entre parientes cercanos. Era un pequeño paso, pero significativo. La semilla que había plantado décadas atrás, en medio del dolor y la desesperación por el sufrimiento de su hijo, había crecido hasta convertirse en un cambio institucional que afectaría a generaciones futuras. Esa noche, mientras observaba a Carlos Felipe trabajar en su estudio, Isabel reflexionó sobre el largo y difícil camino que habían recorrido. Su hijo nunca sería lo que la sociedad tradicional consideraría normal, pero había encontrado su propio camino, su propia voz, su propia forma de contribuir al mundo. Y en ese logro, tan diferente de las expectativas con las que había entrado en su matrimonio, Isabel encontró una satisfacción más profunda que cualquier título o riqueza que su linaje hubiera podido proporcionarle. «Mamá, mira», Carlos Felipe la llamó, señalando su último lienzo. «Es para ti». Isabel se acercó y contempló la pintura, un retrato de ella misma, no como la joven aristócrata que había sido, ni como la influyente dama en que se había convertido, sino como algo más esencial: una madre que había luchado por su hijo, una mujer que había desafiado siglos de tradición por la verdad que conocía en su corazón. «Es hermoso», dijo, sintiendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. «Ves más de lo que la mayoría puede ver». «Tú también», respondió Carlos Felipe con la sonrisa asimétrica que caracterizaba su rostro. «Tú viste la verdad cuando nadie más quería verla». Isabel abrazó a su hijo, cuidadosamente, consciente de su fragilidad física, pero también de su inmensa fortaleza interior. Juntos habían transformado una historia de sufrimiento heredado en un legado de verdad y cambio que perduraría mucho más que los títulos o las tierras que tanto habían valorado sus antepasados. En los años siguientes, mientras las prácticas matrimoniales de la aristocracia española y europea comenzaban a cambiar gradualmente, mientras la ciencia avanzaba en la comprensión de la herencia y la genética, mientras las nuevas generaciones crecían más sanas y fuertes gracias a la diversificación de su patrimonio genético, la historia de Isabel y Carlos Felipe permanecería como un testimonio de cómo el amor de una madre y la búsqueda inquebrantable de la verdad pueden transformar incluso las tradiciones más arraigadas. Su verdadero legado no estaba en los palacios o en los títulos que habían heredado, sino en las vidas que habían cambiado, en las verdades que habían defendido y en el coraje que habían demostrado al desafiar siglos de tradición en nombre de un futuro mejor para todos. Y cuando Isabel finalmente cerró los ojos por última vez en 1840, lo hizo con la certeza de que ese legado perduraría mucho más que cualquier corona o escudo de armas. La verdadera nobleza, había descubierto, no residía en la pureza de la sangre, sino en la valentía de defender lo correcto, incluso cuando eso significaba desafiar todo lo que se había considerado sagrado durante generaciones.
El matrimonio que había sido arreglado para crear monstruos había terminado, en cambio, dando nacimiento a una revolución silenciosa que salvaría a generaciones futuras del sufrimiento que Carlos Felipe había soportado con tanta dignidad. Y en esa transformación, Isabel había encontrado un propósito y un legado que trascendía cualquier título nobiliario. Así, la historia que había comenzado como una tragedia de ignorancia y tradición ciega, terminó como un testimonio del poder transformador del conocimiento, el amor y la determinación inquebrantable de una madre dispuesta a desafiar siglos de historia por el bien de su hijo y de todos los que vendrían después.